Romanos 1:20, yo quiero que tome la escritura y abra su Biblia. Y quiero hoy hablarle de las armas de justicia. Le quise poner así porque es básico que reconozcamos qué es lo que tenemos que hacer hoy nosotros y cuál es nuestra condición según Cristo. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles, dice la Biblia, de Él, su eterno poder, ¿y qué más? Y su deidad, ¿qué dice? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que se ven o que fueron hechas, de modo que son inexcusables. Yo quiero que incline su rostro donde estamos. Padre, gracias en el maravilloso nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias por este momento importante que tenemos, en el cual nos podemos reunir para que tu palabra venga a nuestro corazón. Gracias por la vida de cada persona que hoy está reunido, por aquellos que no pudieron venir, pero quizás están pendientes de nuestra transmisión. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, nos pueda alumbrar, nos pueda dirigir y que podamos caminar por el camino de tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Sí, creo que conscientemente tendríamos que explicar lo que no podemos ver. Los salmos están llenos de ejemplos de cómo es que entendemos o conocemos a Dios a base de su obra visible. Cómo es que todo lo que hoy nosotros conocemos, el mundo le busca una explicación y aún no se le encuentra, porque cómo es que todo funciona sincronizadamente sin error de equivocación. Dios no puede estar escondido en base a que se da a conocer por lo que Él hace. Ahora bien, ¿hacia dónde quiero dirigirme con esto? El hombre por naturaleza es malo. ¿Sí? El hombre por naturaleza es malo. Nosotros somos malos. Es la verdad. Nosotros somos buenos para nada. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 15. Eso quiso dar a entender Jesús. Dijo que el pámpano que permanece en él da fruto. Y puso como ejemplo, y el que no da fruto, dice, es cortado y echado al fuego. En otras palabras, Jesús dijo, el ser humano sin Cristo no sirve para hacer muebles. No es bueno para decoración. Para lo único que sirve para encender una fogata. ¿Sí? ¿Y sabe usted con qué hace usted una fogata? ¿Ah? ¿O qué hace usted con las cosas que hasta vale mucho dinero y las va a botar allá al dumpster? Dice usted, son $7 para ir a tirar estas ramas feas. Entonces dice usted, voy a esperar que esté bonita la tarde y le pego fuego. Y Jesús dijo, bueno, el hombre desprendido de él no sirve absolutamente para nada. O sea, no tiene vida, no tiene ni gracia. O sea, no sirve para nada. El hombre por naturaleza es perverso, es malo. Jesús dijo, no hay justo ni un uno. Dijo, todos se apartaron, cada quien tomó su camino. Él dice, todos somos malos, no hay quien hable el bien, no hay quien haga el bien, todos somos malos, somos perversos. Nosotros, usted ha visto titulares de películas que hay máquinas del mal. Bueno, haga de cuenta, todos los hombres somos máquinas del mal. Todos somos malos, perversos, somos inconscientes y tenemos un montón de enfermedades
que nosotros arruinamos todo. Y más, si el planeta pudiese hablar, de hecho habla, y el planeta puede decir quién le ha hecho más mal. ¿Sí? El hombre. No hay casi ninguna bestia en el mundo que le haya hecho tanto mal al planeta como el hombre. Entonces, el hombre por naturaleza es perverso. El hombre es malo. Nosotros los seres humanos hacemos fuego donde no hay ni fósforo. Nosotros los seres humanos hacemos fuego donde hay polvo. Metafóricamente lo estoy diciendo, porque de hecho los hombres a veces no hacemos fuego ni con leña buena. Ok, entonces el hombre es malo. El hombre necesita ser rescatado. El hombre necesita una solución. El hombre necesita ser cambiado, ser transformado en Dios. Y como yo les he venido diciendo, no se trata de hacer algunas reformas en la vida, como cualquiera lo puede hacer en un momento que se dispone. Voy a hacer una reforma en mi vida y puede hacer una reforma. Usted puede comenzar a pensar distinto, voy a comenzar a pensar diferente, voy a dejar de pensar negativamente. Dicen algunos, voy a comenzar a pensar positivamente y a pronunciar palabras positivamente. Esas son simplemente reformas. Usted puede hacer reformas en su vida y pensar que eso va a cambiar su vida. Y puede cambiar la vida por un instante de tiempo, pero eso usted se va a cansar de eso, de esas disciplinas que se interpone o que usted se autopone, y un día se va a cansar y va a regresar a su antigua vida y a su antigua forma de vivir. O sea, eso no tiene ninguna garantía. La transformación que es de adentro hacia afuera es la única garantía que existe según la palabra de Dios. Ahora bien, es importante reconocer que nosotros somos llamados a ser armas de justicia. Usted es llamado a ser un arma de justicia. Somos llamados a ser armas de justicia. ¿Por qué hecho? Porque por naturaleza somos armas del mal. Nosotros somos armas del mal. Por eso le estoy diciendo, dígame, ¿qué no hacemos nosotros de bueno en el mundo? No, todo lo que hacemos es malo, es perverso. Somos buenos para mentir. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie. Nosotros, cuando ni bien comenzamos a hablar, el ser humano comienza a hablar, es bueno ya para mentir. Ya siempre se acuerdan ustedes de aquel chiste, ¿no? De compadre le dijo al otro compadre, compadre, enséñale a mentir a mi hijo. Es que mire, mi hijo no sirve para trabajar, no se les ingenia en nada, pero como usted, mi compadre es bien mentiroso, enséñele a mi hijo a mentir. Y le dijo, está bien, dijo, déjemelo aquí unos 8 días. Entre 8 días yo se lo entrego, mire, bien mentiroso. Y se llevó al muchacho, ¿no? Se lo llevó y le dijo, mira, le dijo, ahijado, mira esa aquella hormiga que va en aquel cerro. No le dijo al cipote, pero sí escucho sus pasos, le dijo. El hombre para lo malo es así. O sea, no necesita ir a la universidad para ser malo. No necesita recibir un curso durante toda la semana para ver cómo va su maldad dentro de 8 días. Si al hombre le calificaran su maldad desde que nace, ya es malo. Dice la Biblia que en pecado fuimos formados, y el pecado vino hacia el hombre y se heredó al hombre, y el hombre por naturaleza es pecador. Y dijo el apóstol, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es definitivo. Ahora, el hombre necesita un remedio. Ahora, Dios opera en el hombre invisiblemente. Entonces Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 6, hace como un corte entre lo invisible y lo visible. Por eso quise hablarle de lo que dijo en el capítulo 1, versículo 20. Hace un pequeño corte en el capítulo 6 de Romanos. Si usted puede ir a su Biblia, por favor, y vamos a ir a otra diapositiva que tengo ahí. Hace un corte entre el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6, el apóstol Pablo habla de una obra invisible. Esa obra no se puede explicar. Porque de hecho ese cambio que existe en el ser humano es invisible.
Es una obra divina y eterna que sucede en el hombre cuando éste es rescatado por Dios y acepta a Cristo como su Señor. Entonces sucede algo en él que es invisible. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 1, la Biblia dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Recuérdese, esta es una pregunta retórica. Y el apóstol dice, porque está él defendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Entonces dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Es una pregunta. Dios aquí no opera reactivamente. Dios no es acá que Dios reacciona por el pecado. No, Dios acciona. Lo que le quiero decir es que el pecado no hace reaccionar a Dios. Dios accionó por amor al hombre que estaba preso e inmerso en el pecado. Entonces Dios dice, pues ¿qué diremos? Dijo el apóstol Pablo y hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Recuérdense que la perseverancia, el término que el apóstol Pablo está utilizando, no es una coincidencia, no es un accidente, es una perseverancia. Es algo que nos gusta hacer y que buscamos toda la manera de volverlo a hacer. Y que si encuentras un obstáculo para no volverlo a hacer, procuras la forma de hacerlo. Eso es perseverar en el pecado. Pablo lo que está diciendo es, ¿acaso alguien tiene que estar viviendo en el pecado para que la gracia de Dios crezca? Dijo, de ninguna manera, no se puede. O sea, es incomprensible, es insólito. No sucede así, dice Pablo, no puede pasar. Luego en el versículo en adelante él dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Ahora, la perseverancia tiene que ver con que le ponemos todo ahínco, interés y agrado a lo que hacemos. Nadie persevera en algo que no le gusta. ¿Sí? ¿Verdad que usted no persevera en algo que no le gusta? Usted persevera en las cosas que le gustan o que le son beneficiosas. Ahora, el que ha muerto al pecado no puede perseverar en él. Pues el apóstol responde y dice, no se puede porque hemos muerto al pecado. Ahora, este es el acto invisible del nuevo nacimiento, que es una obra genuina y divina que pasa en el hombre, que no se puede de alguna forma explicar. No la podemos ver, no podemos ver el momento en que Dios está haciendo eso en el individuo pecador. Pero Dios está operando. Dios está haciendo esa obra donde el hombre está muriendo a su antigua forma de vida y está muriendo a su antigua forma de vivir. O sea, está matando en él su naturaleza pecaminosa y está tratando de establecer en él el reino de la justicia, donde no gobierna el pecado, sino que gobierna la justicia de Dios. Entonces, el hombre se convierte en ese instrumento que bien estaba por naturaleza en las manos del pecado, y el pecado lo utilizaba o lo utilizó, me utilizó a mí, lo utilizó usted para hacer daño. Y ahora Dios, al rescatarlo, al matar su naturaleza del pecado, establece en él la naturaleza de justicia y lo convierte, dice Pablo, en un instrumento de justicia. Entonces, hay un antes y un después, y ese antes es por naturaleza. Somos malos, somos perversos, somos mentirosos, somos chismosos, somos engreídos, somos orgullosos,
Hacemos de todo. Nosotros somos una masa de maldad sin Cristo. Pero cuando Cristo nos alcanza, entonces nuestra naturaleza queda subyugada a la voluntad de Cristo y entonces venimos a ser armas en las manos de Dios. Recuérdense, el término que Pablo usa acá de instrumento es un término militar. Por lo tanto, se refería a una arma, a un instrumento de batalla, y dice, entonces toma al hombre como instrumento la justicia y el hombre queda en las manos de Dios. Ahora Pablo lo que está diciendo, ahora más dice, o no sabéis, dice él, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Ahora bien, cuando tomamos el pasaje bíblico y lo ajustamos a la ordenanza divina del bautismo, podemos considerar que el bautismo no salva a nadie, el bautismo no perdona a nadie, el bautismo no hace santo absolutamente a nadie, y eso, aunque hay gente que sostiene que sí, yo les digo que no, y porque la Biblia dice que no. El bautismo no hace salvo a nadie, porque entonces, si el bautismo salvara, entonces la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras. El bautismo simplemente es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo es que el bautismo es la parte visible de lo que el Padre ha hecho invisiblemente en el hombre. O sea, lo que Dios ha operado invisiblemente, lo que no puedo ver, lo que yo no puedo examinar con mis ojos humanos, el bautismo viene a ser el reflejo y la manifestación de lo que el Padre en su poder ha hecho invisiblemente en el hombre. Ahora, esa es la parte que no podemos entender. ¿Cómo Dios hace eso en el individuo? ¿Cómo Dios opera en el individuo? ¿Cómo el hombre deja de ser lo que era antes y pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo es que el hombre muere al pecado y vive a la justicia a partir de ese momento con Cristo Jesús? ¿Cómo sucede eso? Esa parte invisible que es bastante difícil de concebir en nuestra finita mente, solamente puede ser entendida a veces, en muchas ocasiones, por lo que puede ser manifestado. Solamente así lo entendemos. Es la forma de ver. Por eso Pablo utiliza en el capítulo 1, versículo 20, y él utiliza todo lo invisible de Dios, lo que nosotros no conocemos. Dice, por lo creado, por lo hecho. Dice, él utiliza el término, el verbo de hacer. Dice, por lo hecho, por eso podemos entender las cosas que no podemos ver. Ahora, ¿cómo entendemos la operación de Dios en el hombre? Por lo que vemos. Por lo que vemos, cómo Dios operó en nosotros, es por lo que examinamos, por lo que podemos ver, cómo las cosas han sido transformadas. Ahora, si el nuevo nacimiento es invisible, la regeneración debería ser visible. Si el proceso de nacer de nuevo, el morir al pecado, no podemos verlo, la regeneración debe de ser la manifestación del proceso que Dios ha hecho en el hombre. Y entonces Pablo pasa inmediatamente a otro paso importante. Y vaya usted al versículo 12. Vamos a otra diapositiva. Romanos 6, 12, 13. Y dice Pablo, y usted puede resumir entre este pasaje y el versículo 1, dice, no reine pues. Ahora, cuando usted sabe que el reino es una jerarquía a la que tenemos que estar sujetos o sometidos. O sea, no hay opción. Si nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces el pecado reina. Y si Él reina, entonces todo lo hacemos en base al que reina. ¿Sí? Nos volvemos
instrumentos del que reina en nosotros. Entonces, si el pecado reina en nosotros, entonces venimos a ser armas del mal. Porque todo lo que hacemos está en base a lo que reina en nuestra vida. Si reina el pecado, entonces actuamos de acuerdo al que reina en nosotros. Aquí va el machete. Y este es el problema. Todas aquellas cosas en las que perseveramos. Ahora, yo quiero que note que perseverar en algo o hacerlo por coincidencia son dos cosas muy distintas. El cristiano, en su cuerpo en el que vive, sigue siendo pecador. Sigue estando expuesto al pecado. Porque esa es su naturaleza humana. Recuerden que hay una obra salvífica que comienza en la justificación. Allí comienza la obra de la salvación, en la justificación, cuando Él justifica tu vida de tus pecados, te perdona, te hace justo. Pero esta obra salvífica comienza en prosigue en la santificación, que debe de ser el propósito de nuestra vida, la meta de nuestra vida, de existir como cristianos, la santificación. Yo sé que muchos estamos acá pensando en el cielo, pero quizás no estamos pensando en nuestra santificación, cuando nuestra vida debe de ser la santificación. Y después de la santificación pasa al último grado, la salvación, que es la glorificación, la perfección de la obra que un día Cristo comenzó en nosotros. Entonces, Él te justifica, pero te santifica, y su deseo es que seamos glorificados. Ahora, si no entendemos el proceso de esa salvación, entonces ponemos como meta el cielo, pero nos olvidamos de esta parte importante de la regeneración del hombre. Ahora bien, cuando Pablo habla y dice, no reine el pecado en ustedes, o sea, que Él no mande, que Él no tenga el gobierno en la vida de ustedes, que el pecado no los gobierne, que no los gobierne. Ojo, si usted va a una tienda de licor y compra una su botella de licor, no es un accidente. ¿Oyó? No es un accidente. Alguien lo lleva. Eso no es un accidente. Eso es ser esclavo de algo. Allí el pecado reina. Él gobierna, Él manda. Porque Él nos lleva a hacer cosas que sabemos a ciencia cierta que no tenemos que hacer. Pues si fuera justo, lo hiciéramos en público. Pero como nuestra conciencia misma sabe que es pecado, por eso lo hacemos en privado. Entonces el pecado gobierna ahí. Cuando a voluntad propia abre las redes sociales para buscar, o abre el internet para buscar pornografía, eso no es un accidente. Eso no es un accidente. Ahí reina el pecado. Cuando alguien pasa a una mujer y se le queda viendo, la primera vez puede ser accidente. La segunda vez puede ser sinvergüenzada. La tercera vez es adulterio. Discúlpeme, pero eso no es un accidente. También las mujeres. No vaya a pensar usted que las mujeres no. No, también las mujeres. Claro que sí. No es si las mujeres, dele a los hombres ahorita. No, también las mujeres.
Eso no es un accidente, eso es que el pecado está gobernando todas aquellas cosas que hacemos y que perseveramos en ellas. Es un pecado que gobierna nuestra vida. Ahora Pablo dice, no reine pues. La razón es que Pablo les está diciendo a ellos, no, ¿saben qué? No es porque la justificación y por la gracia y la gracia abundante, el cristiano puede vivir como quiera, hacer todas las cosas. Además, la gracia de Dios es grande. Yo puedo hacer cualquier cosa porque la gracia de Dios es inmensa. Atente a eso si quieres. Lo que está sucediendo es que quien toma la gracia desde ese punto de vista no ha conocido a Dios. No sabe quién es Dios, no sabe cuál es su gracia de verdad. No sabe cuál es su amor y su misericordia. No sabe cuál ha sido el perdón. No sabe el proceso de la regeneración. Ahora bien, Pablo sigue diciendo de esta forma: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Desde que oímos la palabra concupiscencia, se nos prenden los focos y pensamos que se basa única y prácticamente a la sexualidad. Y pensamos, todo eso es relacionado a la sexualidad, pero no. El término concupiscencia tiene que ver con el deseo desordenado por los bienes o los placeres terrenales. En su término general, concupiscencia quiere decir eso. Todo aquel deseo por los deseos, los bienes terrenales, se llama concupiscencia. O sea, tener deseos terrenales de cualquier cosa, de bienes materiales, de dinero, de esto, de lo otro. Mire, todo lo que tenga que ver con autocomplacernos desmedidamente se llama, la Biblia le llama concupiscencia. Ahora, estrictamente, la Biblia sí se refiere a la concupiscencia en asuntos sexuales, pero generalmente la Biblia habla de la concupiscencia con todos aquellos desordenados de placeres. Así de que ser concupiscente no tiene que ver solamente con la sexualidad. Ser concupiscente tiene que ver con todas aquellas cosas que yo quiero obtener para tener autocomplacencia. Cuando yo abandono a Dios y le doy la espalda a Dios por mis placeres personales, yo soy un concupiscente. Ahora Pablo dice claramente, y dice él, que no reine el pecado en vuestro corazón, en vuestros miembros, dice. Perdón, voy. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, cuando el pecado reina en el cuerpo mortal, ¿qué no pide el cuerpo? Está acá. ¿O no le han dicho a usted solo eso pide su pecho? Solo eso está pidiendo. Dígame, si usted le diera rienda suelta al cuerpo, ¿qué no pide el cuerpo? ¿Ya? Por eso es que en la Biblia hasta la glotonería es concupiscencia. Hoy si no hay amenes, ¿no? Hasta eso es concupiscencia. La glotonería es concupiscencia. ¿Por qué? Porque es una autocomplacencia. Pero además de ser concupiscencia, también es dañina, ¿no? Todo tiene que estar en su medida. Y yo siempre he dicho, hay cosas que en sí en su esencia no son malas. Lo que es mala son las exageraciones o los márgenes prohibidos que nosotros frecuentamos y nos fascinan. El ser humano por naturaleza no le gusta la disciplina. El ser humano por naturaleza no le gusta el equilibrio, porque se necesita para el equilibrio esfuerzo, se necesita tenacidad, se necesita disciplina para mantener un equilibrio. Al ser humano le fascina romper las reglas, le gusta ser anarquista, le gusta ir y venir, probar allá, probar por allá y vivir su vida disoluta. Al ser humano le fascina eso. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos perversos, somos malos.
Ahora, cuando el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, esto se convierte en un arma del mal. ¿Sí? Se convierte en un arma del mal. Nuestro cuerpo se convierte en un arma perversa, dañina, malísima. Nosotros somos terribles. Y es por eso que Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque él sabe que nuestro cuerpo, cuando es instrumento del pecado, nosotros somos ponzoñosos. No se le quede viendo que está a su lado. No. Pero somos peligrosos. Dijo el proverbista, 6 cosas detesta, aborrece Jehová. ¿Cuál es la primera? Váyase a Proverbios. Proverbios 16. Y cuando lea Proverbios dice, ¿por qué es que nuestro cuerpo, cuando reina el pecado en él, somos peligrosos? ¿Por qué somos peligrosos? ¿Por qué razón nuestro cuerpo es peligroso cuando nuestro cuerpo mortal reina el pecado? ¿Por qué somos individuos dañinos, peligrosísimos? Seis 16 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, dice la Biblia. Escúchelas bien, por favor. Y aún 7 abomina su alma. Yo creo que hasta dos verbos nos deberían de prender las luces de la atención y decir, las cosas que Jehová aborrece y las que abomina, ¿sí? Abomina su alma. O sea, eso es terrible, escuchar eso. Yo estoy seguro que ningún padre le pudiera decir tan fácilmente a su hijo, te abomina mi corazón. No, eso es terrible. Y entonces él dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Y dice él así, los ojos altivos, y luego dice, la lengua mentirosa. ¿Qué más dice? Las manos derramadoras de sangre inocente. Por eso los proabortistas los abomina Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es matar a un ser indefenso. A un ser que tiene vida, que está ahí, pero está indefenso por todos los sentidos. Primero, está indefenso porque está metido en un cubo. Si pudiera salir corriendo, pues ya tuviera algo de defensa. Pues no puede ni salir corriendo el pobre muchacho. Es indefenso totalmente, no tiene la capacidad de defenderse por ninguna forma. Y entonces el sistema abortista es una abominación al carácter santo de Dios. ¿Qué más dice? ¿El corazón que qué? Que maquina pensamientos inicuos, impuros o inmundos. O sea, ya sabe que sí somos malos, ¿no? ¿Sí? Ya sabe que sí somos malos. Mire, somos altaneros. Yo sé que a ustedes Cristo ya los cambió, gracias a Dios, porque pobre de mí. Pero Cristo hizo un cambio en nosotros. Pero antes nadie nos podía quedar viendo. ¿Y qué me miraste gusto? ¿Sí? Altaneros y medios. Respondones. ¿Ya? Altivos. Luego, ¿una lengua qué?
Mentirosa. Yo algunas veces a ustedes les he tratado o les he explicado qué es la mentira en sí, ¿no? Para algunos decir la mentira es no decir la verdad, generalmente, pero no. La mentira es decir todas aquellas cosas del labio que no lo está pensando en su corazón. Eso es mentira. Por lo tanto, hay personas que están diciendo una mentira revendida que no es mentira de ellos. Simplemente es una información que ellos están trayendo que no es verdad. Pero el mentiroso es este. El mentiroso es aquel que sabiendo una verdad acá, dice otra acá. Esa es la mentira, ¿sí? Y entonces dice que tenemos una lengua mentirosa. ¿Por qué dice lengua mentirosa? Porque honestamente la mentira se fabrica acá. Sabiendo la verdad en el corazón, entonces la invertimos en ese lapso de tiempo y de aquí sale todo lo contrario de la verdad que sabemos. Eso es mentira. Y entonces dice el proverbista, la lengua mentirosa. El mundo sería distinto si los seres humanos no tuviéramos lengua. No oigo nada de ustedes. Pero yo creo que el pecado sería siempre pecado, pero se le quitaría un poquito de efecto al mal del pecado si no existiera la lengua. Pero dijo Jesús, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si no tuviéramos lengua, la mala noticia es que nos la inventamos. Con señas maltratamos a nosotros. Pero el hombre seguirá siendo pecador. Ahora imagínese usted, si antes la lengua hacía daño, dígame el daño que causa hoy. ¿Por qué la maldad ha ido en aumento, cree usted? ¿Ah? Porque antes la lengua en lapso de un mes podía envenenar una aldea. Pero hoy la lengua en lapso de 10 segundos cruza las fronteras. Entonces hoy la maldad es peor. El pecado es peor. La maldad ha llegado a unos límites terribles. Porque la lengua está ejerciendo su peor dominio en nuestros tiempos. Las guerras, las batallas y todas las mentiras que se ejercen en el sistema están acarreando miseria a esta sociedad. Y dice que lo abomina Jehová. ¿Qué más dice? Dijimos que las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Amén. Están acá, ¿verdad? Si alguien se está durmiendo, pellizquelo. Entonces, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y como escribiera alguien, no una mente desocupada es un taller del diablo, pues yo le voy a decir que un hombre sin Cristo es una fábrica de males. ¿Ya? Entonces, ¿no tienes nada que hacer? ¿No tienes nada que hacer? ¿No tienes nada que dedicarte? ¿Nada saludable en qué pensar? Mire, el ser humano no necesita esforzarse para tener malas intenciones o maquinaciones perversas. El ser humano, si descuida su caminar, sus malas maquinaciones, sus perversidades emanan voluntariamente de él. Las grandes máquinas de tortura que se inventaron en el tiempo de la Inquisición fueron inventadas, la mayoría de ellas, por hombres durante la noche. Y se tenía que presentar otro día con la mejor idea de tortura para los cristianos y se presentaban. Yo mientras dormía pensaba en esto y me fabriqué esta máquina de cortar uñas y quitar dedos. Entonces, las peores armas de tortura se inventaron por gente perversa e inicua, que vive maquinando en su corazón cómo hacer daño, cómo arruinar la vida de otro, cómo pensar en cómo puedo arruinarle la vida al otro,
¿Cómo le puedo arruinar su diario vivir a otra persona? Es un corazón que manipula las cosas para alcanzar sus propios intereses. Es un corazón que es una abominación para Dios. Y por eso Pablo dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en todas sus concupiscencias. Ahora, cuando nos separamos de Cristo Jesús o estamos sin Cristo, entonces el hombre natural es un hombre perverso y malo, que no tiene ninguna pizca de bien en su vida, absolutamente. Y entonces sucede esto: el cuerpo viene a ser un instrumento del pecado. Las manos se vuelven instrumentos del pecado. Los ojos, instrumentos del pecado. Los oídos se vuelven instrumentos del pecado. La lengua, no digamos. El corazón, no digamos. Sus pies corren a derramar sangre. Pero voy a continuar. Y dice: los pies presurosos para correr al mal. ¿Usted cree que necesita fuerza? Pasaron donde estaba un señor que estaba cojo y le dijeron: vamos a la iglesia. No, le digo, porque estoy cojo. Vamos a la cantina, le dijeron: vamos poco a poco, dijo. El hombre, para hacer el bien, Dios tiene que llamarlo. Muchas veces Dios ha venido a buscarlo, porque el hombre no va a ir. El hombre le fascina lo perverso y lo malo. Dice que sus pies se apresuran a lo malo, todo lo que sea malo. Nosotros, el mal es como un imán grandísimo, y nosotros somos como un metal que es atraído por el mal. Te descuidas y vas voluntariamente, bla, 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 y ¡pa! O sea, nos fascina correr ahí. Corremos porque es nuestra naturaleza del mal. Lo único que nos mantiene activos a la voluntad divina es cuando estamos, dice, escondidos en Cristo Jesús. Cuando el Padre puede verlo a usted, pero en vez de ver sus miserias, mira la perfección del Hijo de Él, que en la cruz del Calvario dio todo por usted y por mí. Es lo único donde el Padre se complace. De ahí nosotros somos inútiles y pecadores, propensos a hacer mal. Dice la Biblia: el testigo falso. Siglo 19. El testigo falso que habla mentira también es abominación a Jehová. Y también es abominación a Jehová el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Usted piensa que somos buenos? Cállese, hermano. Nosotros somos la peor vil basura que un día Cristo vino a rescatar y nos vino a lavar con su sangre, y le dijo al Padre: perdónalos. Entonces nosotros somos, dice que abominaciones a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestros pies van fácil al mal, rapidito, por cualquier cosa vamos al mal. Hay gente que no necesita problemas para regresar a su antigua vida. No, necesita una pequeña decepción y ya va a su antigua vida, mire, a hundirse otra vez en las mismas cosas. ¿Ya? Entonces el hombre es tan fácil de fallarle a Dios porque su naturaleza es esa. El hombre no puede vivir sin Cristo Jesús. Por eso le digo, usted no puede vivir separado de Él. Jesús dijo: sin mí nada, diga, nada podéis hacer. Sin mí no puedes hacer nada. Él dijo: el que permanece en mí, ese puede dar fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Hay gente que dice: no, yo no necesito a Dios. Yo puedo, con mi inteligencia, pues vivir una vida recta y cómoda. Hazlo el tiempo que quieras, pero yo sé que te vas a cansar. ¿Ya? Yo sé que te vas a cansar. Porque acá lo único que podemos hacer es depender de Cristo Jesús. Y el único que nos fortalece es Cristo Jesús. Y el único que se lleva la gloria es Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria.
Ahora, la parte invisible que Dios ha hecho en el hombre, en que el hombre muere al pecado, le voy a decir que había pensado llamarle a mi sermón un diálogo con los muertos. Pero algunos se podían asustar, ni a la iglesia iban a venir. Pero honestamente, Pablo estaba dialogando con muertos. ¿Sí? Pablo estaba hablando con muertos al pecado, aquellos en quienes no vivían para el pecado, habían muerto al pecado, pero vivían para Cristo. Y Pablo estaba hablando con ellos. Y entonces le estaba diciendo, ¿saben qué? Si el pecado reina en ustedes, si ustedes perseveran en el pecado, ¿saben qué? Ustedes no saben qué es la gracia entonces. Y si el pecado reina en sus cuerpos mortales, le digo, ustedes van a tener que obedecerle en todos sus antojos, todas sus concupiscencias. Ustedes estarán sujetos voluntariamente a hacer lo que sus cuerpos mortales quieren. Entonces, cuando usted toma la imagen de Proverbios 6, 16 al 19, usted se queda pensando, honestamente, Pablo estaba diciendo que nuestros cuerpos se vuelven un arma de destrucción al estar sin Cristo. Somos destructivos, arruinamos todo. Nosotros arruinamos la buena convivencia, arruinamos la tranquilidad, arruinamos la paz. Nosotros somos buenos para hacer cosas indebidas, no necesitamos escuela para eso. Somos, mire, excelentes para hacerlo. No sabemos ni por qué nos sale tan bien lo malo. ¿Sí? Sí. Pero lo malo nos sale bien hecho. Y para hacer lo bueno necesitamos mucha escuela. Dígame si no. Necesitamos que nos instruyan, que nos enseñen, que nos digan cómo. Y tenemos que asistir a un montón de capacitaciones para hacer lo bueno, pero para hacer lo malo. En una noche de descuido, otro día, somos perversos y malignos. Ahora, Pablo tomó y dice, bueno, si reina el pecado en vuestros cuerpos, bueno, ustedes ya saben hacia dónde vamos. Ahora voy a decir lo demás que decía el apóstol Pablo. Ni tampoco, versículo 13 del capítulo 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Ahora le voy a decir algo. Cuando Pablo usa el término presentar, debe de existir un grado de voluntad humana. Y recuérdense que él está hablando con los cristianos. Entonces tal parece que hay cosas que en el cristiano van quedando en la vida y que el cristiano debe tomar conciencia de las cosas que hay en su vida y debe de someterse a Dios voluntariamente para que esas cosas sean reprimidas en Cristo. Pablo está hablando con los cristianos, está hablando con ellos y les dice, no presentéis vuestros cuerpos para servir a la iniquidad. No los presentéis. No presentéis vuestros miembros. Entonces, como leímos Proverbios 6, ¿qué miembros podríamos hablar? No preste su lengua para andar hablando cosas que usted no entiende, no sabe y no conoce. No preste su lengua para ir de chisme en chisme. ¿Saben? Yo me he puesto a pensar, valoro mucho a las madres de familia. Escúchenme bien, mamás, por favor. Me quedo pensando de las madres de familia, las que tienen 10 hijos. Sí, nosotros somos 10 hermanos. Y que tienen la capacidad de escuchar 10 chismes el mismo día. No digo nada. Tienen la capacidad de escuchar 10 chismes el mismo día y la capacidad para no pasarle el chisme a ninguno. ¿Sí? Es una capacidad. Honestamente es una gracia de madre. ¿Sí?
Dígame usted, ¿qué sería de una mamá que transfiere chisme de un hijo a otro hijo? Aquí va el machete. Sería una abominación a Jehová. La mamá tiene que tener la capacidad de escuchar el chisme de aquel. Y mire, escuchar el chisme del otro. Porque honestamente eso es terrible. Eso es lo más desastroso que existe. Mamás, aprenda que el chisme de una mamá es dañino, mortal y arruina la convivencia de sus propios hijos. Eso es malo. La mamá tiene que aprender a escuchar, a aconsejar y retener. No, fíjate que me dijo tu hermano. Nada, que te dijo tu hermano ni que nada. O sea, no sabe nada. Otras dicen, andan diciendo por ahí. ¿Quién dice? Mire, cuando usted a alguien le diga andan diciendo por ahí, ese ya es chismoso. ¿Sí? Ese ya es chismoso. Porque el que va a decir algo, que lo diga con apellido, de una vez. Pero alguien que, es que andan diciendo por ahí. No, que por ahí ni que nada. El que anda diciendo esas cosas ya es chismoso. Tiene una lengua inicua. Esa es la verdad. Entonces no compartimos tales cosas. Entonces el problema acá que dice Pablo, no puede reinar el cuerpo, en el cuerpo el pecado, en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque hay un problema. Si nosotros presentamos nuestros miembros al servicio de la iniquidad, traemos destrucción, arruinamos las cosas. Y Pablo le está advirtiendo, le dice, no hagan eso. No puede el pecado reinar en ustedes, porque si el pecado reina en ustedes, vuestros miembros, los miembros de sus cuerpos, ustedes se los van a presentar al pecado voluntariamente para que se conviertan en instrumentos de iniquidad. Entonces Dios nos llama a reflexionar en esto. Ahora bien, dice Pablo, antes bien presentaos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Está acá? Como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios, dice, por instrumentos. Y por el verbo que se utiliza, entonces dice, por armas de justicia. Ahora, cuando estamos en Cristo, dijo el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que dé gracia, que edifique. Entonces nuestros miembros, cuando el pecado está reinando en nosotros, es fácil reflejar quién gobierna nuestra vida. ¿Quién está gobernando nuestro ser? ¿Quién es el que opera en nuestra vida? Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. No hay vuelta de hoja, no, ¿sabe qué? Por sus dones no, los dones no. No, los dones no. Que echó fuera demonios, que sanó y sanaron 3, se murió 1, pero quedaron vivos 2. No son los dones. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe por qué? En aquel día dice el Señor, vendrán muchos y dirán, yo en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, sané enfermos. Y el Señor les va a decir, pero yo a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. Apartados de mí, obradores de maldad. Eso está serio. ¿Por qué? Porque por sus frutos, dice, serán conocidos. Son sus frutos. Yo siempre le he dicho, si pusiéramos una balanza y en aquellas que tienen un palito, ese palito se llama fiel. Algunos de esos travesaños que tienen las balanzas son más infieles que saber quién. Pero el nombre de eso es fiel, porque se entiende que debe de ser fiel. Pesar lo mismo, exactamente.
y pone esas dos balanzas que son dos palanganas, y usted pone aquí los frutos y los dones, yo le digo que lo que pesa son los frutos. Los dones quedan volando. Los dones simplemente son adornos, pero no son la base de la vida cristiana. Entonces, cuando Pablo dice, si nosotros caemos en esto, entonces el problema es que nosotros no estamos haciendo lo que somos de verdad. O sea, hay una pequeña apariencia, somos, posiblemente tratamos de llamarnos cristianos, pero no lo somos. O sea, en otras palabras, somos cristianos nominales. O sea, somos denominados cristianos, pero no somos en su esencia, porque la esencia del cristianismo tiene frutos. ¿Ya? Tiene frutos. Y nuestra vida va transformándose. Ahora bien, ¿pero de qué quería decir Pablo? Y voy a terminar con este pasaje bíblico. Y quiero que vaya a Efesios 4. Las cosas que Pablo menciona acá no son cosas que podíamos decir se hacen solo en el mundo de pecado. No, son cosas que Pablo a la iglesia de Efesios se las estaba diciendo. Les estaba explicando. ¿Sabe qué está pasando con ustedes? Son estas cosas de las cuales ustedes tienen que huir. Tienen que huir de esto. O sea, ustedes deben de dejar. Pablo siempre se enfrentó a una vida licenciosa del cristianismo. No, tienen que apartarse de esto. Y él dice Efesios capítulo 4, donde usted lo tenga. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice él, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. O sea, que no les importa absolutamente nada. No anden conforme a ellos andan. Pablo les pone un ejemplo de la vida común y a una vida que debe ser distinta. Y dice, yo requiero en el Señor que ya no anden como andan a aquellos que andan allá sin temor de Dios, que no pertenecen a Dios, que no están en Cristo. Yo quiero que ustedes no anden así. Los que andan por su vanidad, por sus sentidos vanos. ¿Por qué? Porque por esta razón. Y dice él, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, estas características hacen que el individuo viva con una vida sin sentido. ¿Ya? Vana, una vida vana, sin sentido. No tiene propósito, no tiene razón. Y viven de acuerdo a lo que piensan, a lo que creen y a como ellos quieran. Dice, ajenos de la vida de Dios. No les importan las cosas de Dios. Dice, ustedes no pueden, yo quiero que vivan distintos. Entonces él dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay de su corazón. Ahora, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. ¿Alguien quiere seguir leyendo lo que dice? Y me ayuda. Todo esto, cuando usted lo ve, se da cuenta que el individuo se aparta de Dios o quiere vivir una vida licenciosa, separada de Él, entonces comete un error. Y comienza a decir, bueno, yo estoy en Cristo, puedo vivir así. Pero Pablo dice, no, tú no puedes vivir en eso. Tú no puedes vivir así. Tú tienes que afianzarte a lo que la Escritura dice y decir, bueno, la Biblia dice que yo tengo que apartarme de muchas cosas. Y entonces Pablo dice, los cuales después, 20, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Pablo está hablando con la iglesia en Efesios. O sea, lo interesante, escúcheme bien, es que Pablo no está hablando con la gente que está allá, con los que andan de acuerdo a su vanidad de su mente. Pablo está hablando con aquellos que son parte de la iglesia. Amén. A veces nosotros queremos agarrar estos pasajes bíblicos y aplicárselos a aquellos que andan allá ajenos de la vida de Dios. No, este pasaje bíblico era para los que tenían conciencia de quiénes eran en Cristo. Y entonces les dijo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, es interesante cuando él dice, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis aprendido de él. Ahora, nos debe de llamar la atención lo que Pablo está diciendo.
Porque posiblemente lo que Pablo nos quiere dar a entender, que hay muchos que creyendo que son, en base a sus frutos, la triste historia, no lo son. Entonces por eso él dice, si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis aprendido de la verdad que hay en Cristo Jesús. Ahora él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira. Eso está feo, ¿verdad? ¿Ah? Desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. ¿Sí? Ya le iba a decir que levanten la mano los de mecha corta, pero no la levanten. ¿Sí? Airados, pero no pequéis. Sí, ay, está bien, pero no peque. No digan maldiciones. ¿Sí? Que no se le venga al recuerdo sus palabras favoritas. ¿Sí? Sus respuestas favoritas, que no vengan a su recuerdo, no es parte de eso. Aírese, pero no peque. ¿Sí? No agarre al hijo a pedradas. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuérdense que estas son cuestiones muy, muy comunes que pueden suceder en la vida del cristiano. Dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. ¿Sabe qué? ¿Está prohibido que se enoje? ¿Ah? ¿Se debería usted enojar o no se debería enojar? Sí. ¿Pero para qué se va a morir enojado? Dígame, ¿para qué quiere amanecer otro día enojado? Dígame, ¿para qué? Entonces es necesario volver a la vida que Cristo Jesús nos da a nosotros y reconocer el compromiso que tenemos. Yo le digo, Dios quiere que nosotros seamos armas de justicia. Armas de justicia. Que nuestros miembros, que nuestro cuerpo sea presentado a Dios para la justicia. Que usted le diga a Dios, yo te pertenezco a ti. Mi corazón, mi vida, mi lengua, mis oídos, mis manos, mis pies, todo lo que soy te pertenece a ti. Y quiero vivir únicamente para ti, darte mi vida solamente a ti y rendir todos mis años de mi vida para vivir para ti. Jesús dijo, todo lo que podamos hacer, solamente lo podemos hacer si dependemos de Él. Si no, no lo podemos hacer. Amén. Póngase de pie. Dele fuerte aplauso a Cristo Jesús nuestro Señor esta mañana.